Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un mensaje inesperado de Can Yaman a Demet Özdemir causa revuelo. Hace tan solo unos días, las redes sociales estallaron con una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Demet Özdemir ha recibido un mensaje privado de Can Yaman después de muchos años de silencio. Este hecho ha reavivado una de las historias más comentadas del mundo del espectáculo turco y, como no podía ser de otra manera, ha capturado la atención de millones de fanáticos. Especialmente de aquellos que nunca dejaron de soñar con una reconciliación, una amistad o al menos una conversación entre ambos. Todo comenzó cuando Demet compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde aparecía con una expresión de asombro mientras miraba su teléfono. La imagen, aparentemente inocente, incluía un pequeño texto: algunas cosas no cambian con los años. De inmediato, sus seguidores comenzaron a especular. ¿Estaba hablando de Can Yaman? ¿Había ocurrido algo entre ellos? Poco después, los rumores se confirmaron. Sí, había recibido un mensaje directo de él. No esperaba nada así. Estaba revisando mis mensajes y de repente veo su nombre. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, confesó Demet en una entrevista exclusiva para una revista de espectáculos. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas fue lo que se decía que contenía ese mensaje. Según fuentes cercanas a la actriz, el mensaje de Can Yaman decía: he estado pensando en los viejos tiempos. Hay cosas que nunca se olvidan. Me alegra ver que sigues brillando. Una frase sencilla, pero cargada de nostalgia y emoción. Aunque Demet no confirmó ni negó públicamente el contenido del mensaje, su reacción fue suficiente para que el público creyera que algo importante había ocurrido. En los días siguientes, los medios turcos comenzaron a reconstruir la historia de esta pareja que, aunque nunca confirmada oficialmente, siempre mantuvo una química innegable frente a las cámaras. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosa serie Erkensikus, donde su conexión traspasó la pantalla y generó miles de teorías sobre una posible relación en la vida real. Can siempre fue alguien con quien compartí una etapa muy especial de mi vida. Nuestro trabajo juntos dejó huella no solo en el público, sino también en nosotros mismos, mencionó Demet en el pasado. Esta declaración, sumada al reciente mensaje, ha llevado a muchos a preguntarse si hay posibilidad de un nuevo acercamiento, al menos en el plano personal. Por su parte, Can Yaman ha mantenido silencio total. No ha hecho comentarios en redes ni ha respondido a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, una fuente cercana al actor aseguró que Can ha estado reflexionando mucho últimamente. Extraña muchas cosas de su pasado en Turquía y entre ellas, los momentos que vivió con Demet son especialmente significativos para él. Lo que más ha sorprendido a todos es que, tras recibir el mensaje, Demet no solo no lo ignoró, sino que, según varios rumores, también respondió. Aunque no se sabe exactamente qué dijo. Desde entonces, el interés no ha hecho más que crecer. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, nostalgia y emoción por parte de los fans, quienes no han dudado en revivir viejos clips de Erkensikus, compartiendo escenas románticas y entrevistas antiguas en las que Can y Demet se lanzaban miradas cómplices. La etiqueta almohadilla Can Demet volvió a ser tendencia, como si el tiempo no hubiese pasado. Una fuente cercana al entorno de ambos comentó que esta interacción podría no haber sido un hecho aislado. Han estado intercambiando mensajes, aunque de forma discreta. No quieren generar falsas expectativas, pero si están reconectando de alguna manera, dijo la fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato. Este dato ha hecho que muchos se pregunten, ¿es posible una segunda oportunidad, al menos en el terreno afectivo? Pero más allá del morbo que genera una posible reconciliación romántica, hay un elemento que destaca por encima de todo: la madurez. Ambos han pasado por muchos cambios en los últimos años. Demet, con una carrera cada vez más consolidada, ha protagonizado exitosas series y ha demostrado su versatilidad como actriz. Can, por su parte, ha conquistado Europa con sus proyectos en Italia, y ha demostrado ser más que una cara bonita, desarrollándose como actor y como persona. Esa evolución individual ha creado el escenario perfecto para una posible amistad renovada, basada en el respeto, el cariño del pasado y una nueva visión del presente. De hecho, varios medios han asegurado que no sería descabellado verlos trabajando juntos nuevamente.
Algunos incluso especulan con una segunda parte de Erkensikus o una nueva serie que los reúna frente a las cámaras. Cuando dos personas han compartido tanto, es imposible que la conexión desaparezca del todo, comentó un experto en relaciones públicas de celebridades. Puede haber distancias, desacuerdos, incluso olvido, pero basta un mensaje para que todo vuelva a fluir. Mientras tanto, Demet ha optado por no hablar más del tema en entrevistas. Su equipo ha dicho que ella prefiere mantener este tipo de asuntos en privado. Sin embargo, sus publicaciones recientes en redes sociales, con frases como la vida siempre encuentra el camino o los ciclos se cierran para abrir otros mejores, han sido interpretadas como señales de que algo importante se está gestando en su vida. Los fanáticos, por supuesto, no han tardado en organizar campañas en redes para hacer sentir su apoyo. Algunos han comenzado a escribir cartas abiertas, otros han creado videos recopilatorios de la historia de ambos y muchos simplemente desean que, sea cual sea el rumbo que tome esta historia, ambos sean felices. Curiosamente, también ha habido un efecto colateral, el renovado interés por Erkensikus en plataformas de streaming. La serie ha experimentado un aumento considerable en reproducciones, especialmente en países como Italia, España, Brasil y México. Muchos espectadores nuevos están descubriendo la historia por primera vez, mientras que los seguidores de siempre vuelven a verla con una nostalgia que duele y alegra al mismo tiempo. En cuanto a Can, su actitud reservada podría interpretarse como una forma de proteger algo que considera íntimo y valioso. Él, que siempre ha sido muy activo en redes sociales, ha limitado sus publicaciones a cuestiones laborales y algunas imágenes de sus rutinas de entrenamiento. Pero hay quienes creen que este silencio es precisamente lo que delata la importancia que ha tenido este reciente contacto con Demet. Las emociones verdaderas no siempre se gritan. A veces se viven en silencio, con respeto, con cuidado, afirmó una psicóloga que analiza el comportamiento de celebridades. Y en este caso, ambos parecen estar navegando en aguas emocionales profundas. Lo importante es que lo hagan desde la honestidad. ¿Y qué dice el entorno profesional? Algunos representantes de productoras han confirmado que hay proyectos en los que ambos nombres suenan con fuerza, aunque aún no hay nada cerrado. La química entre ellos es un activo valioso para cualquier serie. El público los adora juntos, y eso es oro en este negocio, comentó un productor de Estambul que ha trabajado con ambos. Con todo esto, la historia de Can y Demet parece haber entrado en una nueva fase, menos basada en el escándalo y más centrada en lo que podrían construir desde la madurez, la experiencia y, quizás, desde el cariño que nunca se fue del todo. ¿Será posible verlos otra vez en la pantalla, o incluso caminando juntos por las calles de Estambul o Roma? Nadie lo sabe. Pero una cosa está clara, este inesperado mensaje ha reavivado un sentimiento colectivo que parecía dormido. Y como suele pasar en las mejores historias, a veces solo hace falta una chispa para que el fuego vuelva a encenderse. Se especula que su respuesta fue cálida, abierta y agradecida. ¿Será este el inicio de una nueva etapa entre ambos? Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este mensaje significa algo más profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias más impactantes. Hasta la próxima.